Primero, tengo que declarar que no hay ningún conflicto de intereses. Y después de esto vamos a entrar un poco al tema. Sabemos que la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana continúa siendo un grave problema de salud pública a nivel mundial. Para el 2021, la Organización Mundial de la Salud estimó que había más de 38 millones de personas viviendo con VIH a nivel mundial. El año pasado hubo alrededor de 1.5 millones de muertes asociadas a la infección por VIH. Y, perdón, hubo nuevas infecciones y hubo más de 500,000 de muertes asociadas a la infección. Pues bien, dentro de las estrategias mundiales para erradicar muchas enfermedades, entre ellas el VIH, la tuberculosis, la malaria y muchas otras, la Organización Mundial de la Salud se ha planteado varias estrategias y una de esas estrategias es luchar contra la resistencia a los fármacos. Ya nos hablaron de la resistencia a bacterias, ahora vamos a hablar un poco acerca de la resistencia a virus y como ejemplo el virus de la inmunodeficiencia humana, que es lo que más se conoce. Entonces, dentro de los objetivos que se planteó la Organización Mundial de la Salud para que la infección por VIH deje de ser un problema de salud pública a nivel mundial, estos son los objetivos. El objetivo es que para el 2030 haya el 95% de las personas que tienen VIH sepan que tienen VIH. De ellos, el 95% deben estar tomando tratamiento antirretroviral. Y de los que estén tomando tratamiento antirretroviral, el 95% deben de mantener la carga viral inmunosuprimida. ¿Ok? Esos son los objetivos que se ha planteado la Organización Mundial de la Salud. Y medido eso, pues del 100%, el 95% es saber que tienen VIH, el 90% del 100% estar en tratamiento y el 86% del 100% mantenerse con cargas virales indetectables. Estos dos números son equivalentes, se los muestro aquí, porque en la bibliografía se maneja de ambas maneras. Aparte, ¿cuáles son los otros objetivos? Pues los objetivos, si se cumpliera todo esto que les acabo de mencionar, haría que hubiera menos de 200 nuevas infecciones al año, que se murieran menos de 200 personas al año, muertes relacionadas por VIH-Sida, que al menos 34 millones de personas a nivel mundial estén tomando tratamiento y por supuesto algo que ha sido muy, muy difícil de erradicar no solamente en VIH, sino a nivel general, ha sido la discriminación. ¿Cómo nos encontramos actualmente? Estos datos son del año pasado de la Organización Mundial de la Salud, en donde se encontró que el 84% de las personas que tienen VIH, que del estimado a nivel mundial, el 84% saben que tienen VIH. De ellos, del 100%, solamente 73% están tomando tratamiento antirretroviral. Y del estimado de personas que se cree que viven con VIH a nivel mundial, el 66% mantienen cargas virales indetectables. En México, estas cifras son bastante similares. En México, 7 de cada 10 personas que tienen VIH saben que tienen VIH. Solo 6 de cada 10 están tomando tratamiento antirretroviral y solo 5 de cada 10 mantienen cargas virales indetectables. Entonces, como verán, conforme se va avanzando, pues esta brecha de desconocimiento es cada vez mayor. Entonces, nuestro principal problema, también ya lo enfatizó la doctora González, sigue siendo el diagnóstico, no solamente en VIH, sino en cualquier otra enfermedad. El subdiagnóstico es nuestro principal problema. Pues bueno, el campo del VIH
ha sido muy favorecido por investigación. Entonces, actualmente hay varios blancos terapéuticos que son producto de unas enzimas, que ahorita vamos a entrar un poco más en detalle, pero esta es una imagen del VIH, un esquemita. Es un virus envuelto, pertenece a la familia de los retrovirus. Su genoma son 2 cadenas de RNA de sentido positivo, de 9.8 kilobases aproximadamente, y su principal célula blanco son los linfocitos TCD4. Entonces, este es el genoma del VIH. Tiene 3 genes principales. El gen GAG, que codifica para proteínas estructurales de la cápside. El gen ENF, que codifica para proteínas estructurales de la envoltura. Y el gen POL, que es el principal blanco de la terapia antirretroviral actualmente. De entre estos, pues el blanco antirretroviral son las enzimas, la proteasa, la transcriptasa reversa y la integrasa. Estas enzimas son muy importantes para que el virus lleve a cabo su ciclo de replicación dentro de la célula que infecta. Otra cosa bastante importante en el VIH que debemos de considerar es un virus de RNA. Y entonces todos los virus de RNA son muy variables, ¿ok? El VIH es uno de los virus más variables que se conoce debido a 3 principales razones. Una es que al día, dependiendo de la etapa de la infección, pero sobre todo al inicio de la infección y en la etapa de SIDA, pueden producirse más de 1,000 millones de viriones por cada día. Adicionalmente, este virus tiene una alta tasa de mutación. Se cree que hay, se sabe que hay hasta una mutación en cada virus diferente. Entonces, imagínense si se produce tanto, ¿cuántos virus diferentes no vamos a tener al día? La otra razón es que este virus tiene una alta tasa de recombinación. Es uno de los virus más recombinantes que se conocen, puesto que es un virus de RNA. Y en cada virión hay 2 cadenas de RNA. Entonces, esa característica le permite recombinar mientras está llevando a cabo su ciclo de replicación. Entonces, esta imagen que les muestro acá es solamente para mostrarles cómo la variabilidad del virus de la influenza en un año es muy similar a la variabilidad que tiene una persona que tiene VIH, que tiene 6 años con la infección. Entonces, y vean toda esta variabilidad. Entonces, imagínense cómo es la variabilidad del VIH a nivel mundial. Entonces, el VIH es muy variable. Por eso es que ha sido muy difícil su erradicación o encontrar una vacuna, una cura. Bien, entonces, en la actualidad existen varias clases de antirretrovirales que intervienen en diferentes puntos del ciclo de replicación del VIH. Bueno, este es un esquemita muy sencillo del ciclo de replicación del VIH. Este es un linfocito TCD4. Entonces, este virus se une a la superficie de la célula a través de un receptor y un correceptor celular. Luego se fusiona con la membrana de la célula, se introduce su cápside en donde es liberada en el citoplasma y en este punto se lleva a cabo la retrotranscripción, que es la conversión del genoma de RNA a DNA. ¿Por qué este virus necesita hacer esa conversión? Porque este es un virus que necesita integrarse al genoma de la célula hospedera. ¿Y qué pasa cuando se inserta el genoma de la célula hospedera? Ya no hay manera de sacarlo de ahí. Entonces, el VIH hace reservorio en ciertos tipos celulares. Y una vez estando ahí, ya no se le puede sacar. Después, bueno, ocurre la transcripción y la traducción de genes. El empaquetamiento, este virus sale por gemación principalmente, aunque se han descrito muchos otros mecanismos. Y después ocurre la maduración de este virus. Una vez maduro, este virus puede infectar nuevas células. Entonces, como les decía, hay diferentes clases de antirretrovirales que atacan diferentes puntos del ciclo de replicación y que tienen ciertas características en su mecanismo de acción. Por ejemplo, tenemos a los inhibidores de la entrada. Estos fármacos antirretrovirales ya casi no se utilizan,
Los que les estoy mostrando son los que actualmente, bueno, los que en algún momento estuvieron aprobados por la FDA y que se empezaron a utilizar. Como les decía, no se utilizan tan ampliamente. Tenemos a los inhibidores análogos de nucleósidos de la transcriptasa reversa. Por eso decíamos que la transcriptasa reversa es uno de los principales blancos. Estos desde un inicio se empezaron a utilizar. Tenemos a otros que son los inhibidores no análogos de nucleósidos de la transcriptasa reversa. También se han estado utilizando constantemente. Estas dos clases de antirretrovirales que les acabo de mencionar, pues tienen como blanco la transcriptasa reversa. Tenemos a los inhibidores de integrasa, que actualmente son los que se prefiere utilizar. Un poquito más adelante hablaremos por qué. Y tenemos a los inhibidores de la proteasa, ¿no? Todas estas clases de antirretrovirales que actualmente se conocen y que han sido aprobados, algunos ya no se usan, algunos se siguen utilizando todavía. Pero digamos que de manera general el tratamiento contra el VIH actualmente consiste en la combinación de 3 fármacos. El tratamiento estándar es la combinación de 3 fármacos, de al menos 2 clases de antirretrovirales diferentes. Hasta hace algunos años, la combinación de fármacos consistía en un no análogo de nucleósido y 2 análogos de nucleósidos. Ese era el tratamiento estándar en México y a nivel mundial. Entonces, sin embargo, bueno, pues la resistencia en VIH también es un problema y se empezó a ver que había altos niveles de resistencia a estos fármacos. Por eso es que ahora los inhibidores de integrasa se están empezando a utilizar junto con los análogos de nucleósidos. Entonces, el uso del tratamiento antirretroviral pues ha venido a transformar la infección por VIH. En un inicio, la infección por VIH era catalogada como una enfermedad mortal. Una persona que era diagnosticada con VIH se le daba esperanza de vida de meses. Actualmente, gracias al tratamiento antirretroviral, la infección por VIH ha pasado a ser una enfermedad crónica tratable. ¿Por qué? Porque se sabe que altera dramáticamente el curso natural de la infección por VIH. Sabemos que cuando una persona empieza a tomar tratamiento antirretroviral, los niveles de carga viral en sangre disminuyen hasta niveles indetectables. Eso no quiere decir que el virus se haya ido, solamente ya no se puede medir. Y por otro lado, se recupera el sistema inmunológico de las personas. Ese es el objetivo del tratamiento antirretroviral. Se sabe que una persona que toma tratamiento antirretroviral reduce dramáticamente el riesgo de infección. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud, no recientemente, en años atrás, empezó a establecer esta campaña de indetectable es igual a intransmisible, ¿no? Eso quiere decir que personas que están tomando tratamiento antirretroviral y que les está funcionando bien, mantienen cargas virales indetectables. Es básicamente imposible, bueno, no imposible, pero la probabilidad de que transmitan la enfermedad a sus parejas, a otras personas, básicamente no existe. También se sabe que el uso del tratamiento antirretroviral es capaz de controlar pues, al VIH por tiempos muy prolongados, permitiendo que las personas que viven con VIH actualmente tengan una esperanza de vida muy cercana a la de las personas que no tienen VIH. Esto, como les decía en un principio, no era así. O sea, en un inicio, la esperanza de vida era de meses. Y conforme se ha ido optimizando y mejorando el tratamiento antirretroviral, esa brecha entre la esperanza de vida de las personas que viven con VIH con la esperanza de vida de las personas que no tienen VIH, esa brecha es cada vez más estrecha. Por otra parte, se sabe que el tratamiento antirretroviral reduce los riesgos de comorbilidades de las personas. Entonces, no solamente se protegen contra VIH, puede reducir cualquier otra comorbilidad comparado con una persona que tiene VIH y que no toma tratamiento antirretroviral. Sabemos que las personas que tienen VIH automáticamente tienen muchas más comorbilidades que una persona que no lo tiene, ¿ok? Entonces, esto es comparado.
con personas que no toman tratamiento antirretroviral. Entonces, siempre es mejor tomar tratamiento antirretroviral. Sin embargo, pues en VIH sabemos que a diferencia de lo que ocurre en algunas bacterias, en algunos otros virus, el tratamiento antirretroviral no erradica al virus. Se tiene que tomar tratamiento antirretroviral de por vida una vez diagnosticado el virus. Y la otra cosa importante es que requiere adherencia estricta. ¿Por qué? Porque si no hay adherencia estricta al tratamiento, pueden surgir virus resistentes. ¿Y a qué nos lleva ese surgimiento de virus resistentes? A que entonces sea muy difícil que se logre alcanzar ese tercer 95% para poder erradicar la infección por VIH. Y aquí estoy yéndome muy corta. En realidad, el uso del tratamiento antirretroviral infiere en todos los puntos. O sea, ayuda desde el diagnóstico, desde buen seguimiento de los esquemas de tratamiento, hasta lograr que las personas que están tomando tratamiento logren su presión virológica. Bueno, ahora, ¿qué nos referimos con esto de resistencia en el VIH? Sabemos, y ya lo mencionaron en la mañana, que el uso cada vez más frecuente del tratamiento, en este caso el tratamiento antirretroviral, si no se lleva a cabo de manera controlada, puede provocar que surjan y se transmitan virus resistentes a los antirretrovirales. ¿Qué es la resistencia al tratamiento? En este caso, pues es la capacidad que tiene el VIH de replicarse aún en presencia del tratamiento antirretroviral. ¿Ok? ¿Cómo ocurre esta resistencia? Bueno, imagínense una persona que tiene VIH, dijimos que el virus es muy variable, entonces esa persona tiene una gran cantidad de virus, muchos de esos virus pueden ser diferentes entre sí. Cuando esta persona empieza a tomar tratamiento antirretroviral, lo que ocurre es que disminuye la cantidad de virus en su sangre. Pero si esta persona tiene una baja adherencia, que es el principal factor de la generación de resistencia, a que la combinación de los fármacos es inadecuada, a que la potencia de los fármacos no es la suficiente, o a que los fármacos tienen una baja barrera genética. La barrera genética quiere decir qué tan fácil es que se genere o no resistencia a un fármaco. Entonces, hay fármacos a los que es muy fácil que se genere resistencia. Entonces, cualquiera de estos factores, pero en particular la baja adherencia, pueden hacer que esta persona que en un principio estaba tomando tratamiento antirretroviral, de repente el tratamiento ya no le empiece a funcionar. Y que entonces empiecen a sobrevivir, digamos, esos virus que per se ya traían mutaciones de resistencia, la selección del más fuerte, ¿no? Lo que platicaba la doctora hace ratito. Entonces, se dice que esa persona tiene resistencia adquirida. La resistencia adquirida surgió porque en esta persona se ejerció una presión, en este caso del tratamiento sobre el VIH. Entonces, adquirió la resistencia en sí misma. Otro caso, imaginemos a una persona, por ejemplo, aquí les pongo como ejemplo una mujer embarazada, que puede empezar a tomar tratamiento como para prevenir la transmisión del virus a su bebé. Pero luego, ¿qué pasa o qué ha llegado a ocurrir? Que esta persona después abandona el tratamiento. Entonces, esta persona empezó a tomar tratamiento, le empezó a funcionar, pero de repente lo abandonó. Entonces, en esta persona también se generó resistencia. Hay una alta posibilidad de que se haya generado resistencia. Ahora, estas personas en las que se generó resistencia pueden transmitir el virus a una persona que nunca haya tomado tratamiento antirretroviral. Esto aplica para cualquier otra infección, ¿eh? Entonces, imagínense que esta persona recibió un virus resistente. Entonces, si de por sí estamos deficientes en el diagnóstico, pues es mucho más difícil saber si esa persona se infectó con un virus resistente. Esta persona, entonces, adquirió o recibió un virus ya resistente. Y entonces a esto se le llama resistencia transmitida. Lo que puede ocurrir es que si esta persona, por ejemplo, no se diagnostica
y por lo tanto no empieza a tomar tratamiento, pues entonces es capaz de seguir transmitiendo esos virus resistentes a una gran cantidad de personas. Y en el caso de VIH es lo que se ha documentado, que así es como se transmite la resistencia. Ahora, clínicamente hay un término que se utiliza para describir a la resistencia antes de que una persona vaya a empezar tratamiento, como si fuera la primera vez. Entonces, esta resistencia pretratamiento incluye al de aquellas personas que al ser diagnosticadas traen ya la resistencia, y también incluye a aquellas personas que empezaron a tomar tratamiento, lo abandonaron y van a empezar como si fuera la primera vez. Esa es la resistencia pretratamiento, antes de iniciar tratamiento. Entonces, ¿por qué es importante vigilar la resistencia? Pues es esencial porque puede ayudar a garantizar la sostenibilidad de los programas de atención y de prevención del VIH. En particular, la resistencia pretratamiento proporciona evidencia de la elección de los mejores esquemas para iniciar tratamiento de primera vez. En esto es en lo que nos vamos a enfocar ahorita un poquito más adelante en esta plática. Por otro lado, la resistencia adquirida evalúa el desempeño de los programas. Quiere decir, o sea, una persona que está tomando tratamiento, ya lo habíamos mencionado, lo ideal es que disminuya su carga viral a niveles indetectables. Entonces, si uno está detectando que hay una persona que no está suprimiendo la carga viral y que aparte se está generando resistencia, pues algo no está funcionando en los programas. Además, pues el estudio de la resistencia adquirida ayuda a elegir cuáles son los mejores esquemas que se les van a dar a las personas después de que hayan fallado a un primer esquema, ¿no? Entonces, es la elección de los esquemas de segunda y tercera línea. Ahora, en el laboratorio hay una prueba que se utiliza para hacer la identificación de virus resistentes, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta prueba de laboratorio? Consiste en que a partir de una muestra de sangre se separa el plasma y ya sea a partir del plasma o en manchas de sangre seca en papel filtro, se extrae el RNA viral. Luego ese RNA viral es amplificado. Como aquí nos interesan los principales blancos de la terapia antirretroviral, es decir, los genes de la proteasa, la transcriptasa inversa y la integrasa, pues hacia esos vamos a estar dirigiendo nuestra PCR. Luego hacemos una semicuantificación en gel de agarosa. Ese es un gelecito de hace algunos días. Y luego hacemos la purificación de los productos de PCR. Lo que sigue es hacer una reacción de secuencia. Hacemos esto, lo podemos hacer por secuenciación Sanger o por secuenciación de siguiente generación. Lo que les voy a mostrar ahorita todo es hecho con Sanger. Entonces luego se hace la secuenciación automática. Hacemos la edición y análisis de secuencias utilizando programas. Muchos de estos programas no son recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos que tener estrictos controles de calidad recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿cómo estimamos la resistencia? ¿No? Con la edición y análisis de secuencias que hicimos previamente, obtenemos una secuencia FASTA, ¿no? Que no es más que la secuencia de nucleótidos del virus que estamos analizando. Entonces, utilizamos una base de datos que es bastante neutral y bastante extendida y usada a nivel mundial, es de acceso libre, constantemente en actualización, e introducimos nuestra secuencia FASTA. ¿Qué nos da esta base de datos? Nos dice qué mutaciones tiene el virus que estamos analizando, comparado con una cepa de referencia que se sabe que es sensible a todos los fármacos. Entonces nos dice cuáles son las mutaciones que tiene nuestro virus. Además, nos dice qué nivel de resistencia hay para cada uno de los fármacos de las clases de fármacos que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver, bueno, casi no se ve, pero aquí están los inhibidores análogos de nucleósidos y aquí están los no análogos de nucleósidos.
Adicionalmente, y algo que nos interesa bastante, es que esta base de datos asigna un puntaje por cada mutación hacia cada uno de los fármacos. Entonces, ese puntaje puede ser diferente hacia un fármaco o hacia otro diferente, dependiendo, bueno, incluso de la misma clase de antirretrovirales. Entonces, al final, ese puntaje es lo que nos va a determinar qué nivel de resistencia tiene el virus que estamos analizando, proveniente de una persona. Entonces, nosotros en el CIENI hacemos genotipos, lo cual no solamente tiene, bueno, sirven para uso clínico directo hacia el paciente. Ahora, la clasificación de resistencia, esto es a lo que me refería con los puntajes que nos da esa base de datos. Cuando el puntaje es de 0 a 9, se dice que el virus es susceptible al fármaco. Cuando es de 10 a 14, hay una posible resistencia, pero esto no es clínicamente tan significativo. A partir de un puntaje arriba de 15, se sabe que clínicamente tiene implicaciones y entonces decimos que el virus es resistente. Este es un ejemplo, casi no se ve, pero es un ejemplo de cómo hacemos un reporte de genotipo, en donde pueden ver que ponemos los genes que estamos amplificando, las clases de antirretrovirales y la lista de los fármacos que pertenecen a esa clase. Tenemos si es resistente o no y el puntaje. Entonces, ese es uno de nuestros reportes clásicos de resistencia. Ahora, estos estudios de resistencia pues no solamente tienen una aplicación individual directa para el paciente, sino que también puede utilizarse para estudios poblacionales, para determinar resistencia a nivel poblacional, ¿no? Lo que nos ayudaría a hacer estudios de resistencia adquirida o de resistencia transmitida o de resistencia pretratamiento. Entonces, esto es un ejemplo. Por ejemplo, ha habido un montón de estudios a nivel mundial acerca de resistencia del VIH, como les decía. A diferencia de muchos otros virus, bacterias, el campo de VIH ha sido bastante favorecido. Muchos estudios y mucha gente se ha enfocado en su estudio. Entonces, vean, este es en realidad esta fue una revisión sistemática bastante amplia a nivel mundial, dirigido hacia países con bajos y medianos ingresos económicos. Los ricos aquí no nos interesan tanto, pero porque se vio que justamente los que tienen más problemas de resistencia, no solo en VIH, sino en cualquier otra enfermedad, infección, son justamente los países con bajos y medianos recursos económicos. Es lógico saber por qué, ¿no? Entonces, vean cómo, bueno, en esta revisión sistemática juntaron todos los estudios que se habían hecho, bueno, muchos de los estudios que se habían hecho a nivel mundial y lo dividieron por regiones. De este lado tenemos lo que se encontró de los inhibidores análogos de nucleósidos y de este lado a los no análogos de nucleósidos, que como les decía, hasta hace poco era la combinación de fármacos que más se utilizaba a nivel mundial, incluido en México. Entonces vean cómo en cada grafiquita pues hay una línea. Esa línea indica la extrapolación, hacia dónde va la resistencia. Entonces vean que hacia los análogos de nucleósidos pues la línea es plana. Sin embargo, la resistencia hacia los no análogos de nucleósidos estuvo incrementando en los últimos años. Y esto fue global, o sea, en todas las regiones del mundo, la resistencia hacia los no análogos de nucleósidos había estado incrementando. Latinoamérica, pues no era la excepción. Entonces, pues la Organización Mundial de la Salud tenía que responder o verificar si esto realmente era así, que había un incremento de resistencia. ¿Por qué verificar? Porque había sido una revisión, ¿no? Una revisión sistemática, un metaanálisis, ¿no? Estudios de metaanálisis. Entonces había que estar
había que verificar si realmente la resistencia estaba incrementando y si se comportaba diferente en cada uno de los países. Entonces, pues la Organización Mundial de la Salud emitió planes de acción global para poder identificar y, en su defecto, responder a los altos niveles de resistencia hacia los no análogos de nucleósidos. Entonces, esas estrategias fue que los países debían de hacer encuestas con representatividad nacional para así hacer cambios en políticas nacionales de salud o incluso a nivel global. ¿Qué era esa estrategia? Bueno, pues, como les decía, pues lo primero era que los países hicieran encuestas con representatividad nacional y de ahí determinar su nivel de resistencia. Si el nivel de resistencia estaba por arriba del 10%, o sea, 10 de cada 100 personas que iban a empezar tratamiento de primera vez, resistencia pretratamiento, entonces se sugería que se considerara el uso de otros fármacos que no fueran los no análogos de nucleósidos. Y entonces, más o menos por la época, nuestro laboratorio es un laboratorio regional de referencia, fue aceptado por la Organización Mundial de la Salud como un laboratorio regional de referencia para poder mantener vigilancia de resistencia a partir de muestras de plasma y de manchas de sangre seca en papel filtro. Entonces, este es un mapita de los laboratorios designados por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos designación de laboratorio regional de referencia y esta designación nos ha permitido que podamos apoyar y que hayamos apoyado y que podamos seguir apoyando a varios países a realizar sus encuestas con representatividad nacional. Y de esta manera, pues que los resultados sean útiles para modificar las políticas de salud pública en cuanto al uso del tratamiento antirretroviral en cada uno de los países. Ahora, volvamos un poco a el análisis de resistencia hecho por la base de datos que les mostré hace ratito. Entonces, ¿cómo clasifica la Organización Mundial de la Salud la resistencia pretratamiento? Dice que cuando el puntaje que nosotros encontremos en esa base de datos sea mayor a 15 y que además se considere una lista específica de fármacos antirretrovirales, una lista específica, no todos, ¿no? ¿Por qué solamente estos? Porque estos son los fármacos que se utilizan de primera vez. De toda esa lista de fármacos que les mostré hace rato, hay algunos que se utilizan para la segunda, la tercera línea. Entonces, aquí nos interesa ver la resistencia hacia los fármacos que se utilizan de primera vez. Entonces, esta lista incluye a nevirapina y efavirenz, que son los no análogos de nucleósidos que más se han estado utilizando, a cualquier análogo de nucleósido, son varios, que hasta hace poco se utilizaban en combinación, en particular con efavirenz, a el darunavir, lopinavir y atazanavir, que son inhibidores de proteasa, y recientemente ha integrado a cualquier inhibidor de la integrasa, porque actualmente se están empezando ya a utilizar, entonces hay que empezar a vigilar. ¿Qué se ha encontrado? Bueno, este es un reporte global de resistencia que publicó la Organización Mundial de la Salud el año pasado. Los que están marcados en verde son encuestas nacionales que nuestro laboratorio apoyó a los países a realizar. El que está en rojito es México. Pero vean, esta línea roja punteada que vemos acá es el threshold o el corte que especifica la Organización Mundial de la Salud para hacer y no hacer cambios de política en salud. Entonces, noten cómo la mayoría de los países, esto es resistencia particularmente a efavirenz y nevirapina, los dos no análogos de nucleósidos. No se ve mucho, pero
Esto es la resistencia hacia no análogos de nucleósidos, en particular efavirenz y nevirapina. A los otros fármacos no se encontró mayor resistencia, solo a estos. Entonces vean cómo la mayoría de los puntitos que representa cada país se encuentran hacia la derecha. Y eso quiere decir que esos son los países que deben sí o sí hacer cambios en sus políticas de salud en cuanto al uso de tratamiento antirretroviral. En México estuvimos casi en el límite, ¿no? Casi el 10% de resistencia hacia efavirenz y nevirapina. ¿Qué más encontró este reporte global? Bueno, pues encontró que la resistencia es mucho más alta en mujeres que en hombres. Hay muchas explicaciones de por qué en mujeres y en hombres, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que las mujeres tienen menos cuidado en cuanto a la infección por VIH. Además, son menos diagnosticadas porque nos percibimos como personal no de riesgo, entre muchas otras opciones. Bueno, entonces, ¿a qué llevaron estos resultados? Se parecería muy sencillo mostrarles unas grafiquitas, ¿no? Muy simples, pero en realidad implicó muchos años de trabajo y mucha coordinación, mucha logística. Como les decía, son encuestas con representación nacional. Entonces, organizar la logística de un país para hacer una encuesta nacional no es nada sencillo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta, no? Después de ver todo este problema de que era global el incremento de resistencia, en particular a los no análogos de nucleósidos, que eran los que se habían estado utilizando. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, en realidad desde el 2019, pero esta es la versión más actualizada del 2021, pero desde el 2019, la Organización Mundial de la Salud recomendó considerar el uso de esquemas basados en inhibidores de integrasa y en particular a dolutegravir, que es un fármaco bastante nuevo, bastante bueno, para sustituir aquellos esquemas en los que se utiliza efavirenz, puesto que ya se había demostrado que había un alto nivel de resistencia a este fármaco. Entonces, estos son los esquemas que recomendaba como fármacos de primera línea, tanto para adolescentes y adultos, como para niños y para recién nacidos. Mientras que los esquemas que antes se utilizaban más, ahora pasaron a ser alternativos. O sea, cada vez dejar de usarlos más. ¿Qué es lo nuevo que tenemos? Nosotros seguimos participando apoyando a países a realizar sus encuestas nacionales. Este es un ejemplo que les tengo rapidísimo de Belice. Hace algunos meses la acabamos de hacer. Estos datos no están publicados, seguramente saldrán en el siguiente reporte. Pero en general, para cada país se hizo un análisis como este. En realidad esto es bastante sencillo, se hacen muchos análisis mucho más complicados para al final tener un puntito para cada país. Pero en lo que quiero que nos centremos aquí es que veamos los niveles de resistencia, sobre todo en estas barras azules. Es la resistencia hacia efavirenz y nevirapina. Entonces vean, es del 45%, es resistencia pretratamiento. O sea, casi 1 de cada 2 personas que va a iniciar tratamiento por primera vez trae un virus resistente a estos fármacos. Acá lo volvemos a verificar. La resistencia a efavirenz y nevirapina es la más alta. Y hay una mutación en particular que se ha encontrado de manera global, que es la causante de resistencia a estos fármacos. ¿Por qué? Porque esta mutación causa resistencia cruzada entre los fármacos de la misma clase, que tienen el mecanismo de acción muy similar. Entonces, aparte, otra característica de los inhibidores en no análogos de nucleósidos es que tienen una barrera genética muy baja. Eso quiere decir que una sola mutación, un cambio en una sola posición del virus, hace que se haga resistente a estos fármacos.
Tengo otro ejemplo de Ecuador, que también acabamos de hacer esta encuesta. Aquí los resultados son un poco similares. Perdónenme, déjenme regresar. Algo que también nos llamó muchísimo la atención, bueno, que a mí me llamó muchísimo la atención, es que la resistencia a los inhibidores de integrasa, que son los que ahora se recomiendan utilizar, en Belice están en 0. O sea, no hay nada de resistencia hacia inhibidores de integrasa. Buenísimo. Pueden utilizar los inhibidores de integrasa. Que los usen o no, ya depende de sus políticas de salud internas. El ejemplo de Ecuador. En Ecuador los resultados son similares a los de otros países que ya hemos observado. Sin embargo, bueno, pues veamos que la resistencia hacia efavirenz y nevirapina es de poco más del 13%. Lo verificamos acá también por clases por cada uno de los fármacos antirretrovirales. Y bueno, ¿qué es lo que se ha hecho en México? En México, en el 2015 se llevó a cabo la primera encuesta de resistencia a pretratamiento siguiendo las metodologías de la OMS. ¿Qué se encontró en esta? Bueno, explicarles rápidamente. En esta encuesta con representatividad nacional, siguiendo las recomendaciones de la OMS, se juntaron alrededor de poco más de 260 muestras de todo el país. Pareciera muy poquito, pero lo difícil es lograr esa logística en poquito tiempo. Entonces, bueno, que esa muestra tenía que ser representativa. ¿Qué se encontró en esa encuesta? Pues se encontró que la resistencia a los no análogos de nucleósidos era la más alta, casi del 10%, y también se encontró que había una mayor resistencia en las mujeres más que en los hombres. Hasta este estudio, la Organización Mundial de la Salud no había demostrado lo que después demostró. Además, bueno, se encontró que justamente había una mayor resistencia hacia efavirenz y nevirapina, que otra vez era parte del esquema de tratamiento que se había estado dando. Y bueno, había una mutación que ahora ya sabemos que la encontramos en todos lados. Adicionalmente a esa encuesta con representatividad nacional, hicimos otro estudio un poco retrospectivo de muestras que ya teníamos en algunos sitios, entre ellos la Ciudad de México, bueno, la zona metropolitana del centro, Tijuana y Cancún. Teníamos muestras guardadas de varios años y queríamos ver cómo se estaba comportando la resistencia, puesto que en la encuesta con representatividad nacional se hizo en un tiempo específico. Entonces, ¿qué encontramos en esta? Pues vean, hicimos el análisis para todas las clases de antirretrovirales y en todas las líneas eran planas a lo largo del tiempo. Pero sí encontramos que la resistencia hacia los no análogos de nucleósidos había estado incrementando en los últimos años. Vean cómo en algunos sitios teníamos muestras desde el 2008 y había una resistencia del 2%. Pues 8 o 9 años después, esa resistencia se había incrementado hasta en más del 10% en todos los sitios. Esa resistencia justamente se había estado incrementando hacia efavirenz, ¿no? Volvemos con lo mismo, parte del esquema de tratamiento que se daba de primera vez. Y bueno, una mutación responsable de todo ese incremento. Luego, en el 2017, llevamos a cabo la segunda encuesta de resistencia. Pero ahora se quería ver si, un poco por los resultados anteriores del incremento de resistencia, queríamos ver si la resistencia se estaba comportando de la misma manera en diferentes regiones del país. Lo ideal habría sido quizá verlo por estado, pero nuestros recursos no son tan grandes como para poder hacer tanto y hacer encuestas representativas. Entonces, lo que se hizo fue una encuesta a nivel subregional, en donde el país se dividió en 8 regiones coloreadas ahí. Fueron más de 2,000 muestras. ¿Y qué encontramos en esas? Bueno,
Pues resulta que encontramos que había altos niveles de resistencia hacia cualquier antirretroviral de manera global, superior al 10%. Pero además vean, aquí están las clases de antirretrovirales que estudiamos. Fue la primera vez, de hecho, que estudiamos a los inhibidores de integrasa. Antes de eso no los habíamos estudiado porque no estaba recomendado. Y vean cómo los niveles de resistencia hacia los no análogos de nucleósidos son los más altos en todas las regiones. Pero también vean cómo, por ejemplo, la resistencia en la región centro, que incluye a la Ciudad de México, al Estado de México y a Morelos, era de más o menos 7.5%. Mientras que en el sureste, que incluye a Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las zonas más pobres, esa resistencia era muchísimo más alta, de poco más del 14%. Entonces, la diferencia entre el sureste y el centro era muy alta. La más baja en el centro, quizá por todo el acceso que tenemos, y más alta justamente coincidiendo con los sitios más pobres del país. Vemos nuevamente la resistencia de efavirenz y nevirapina bastante alta. ¿Y qué es lo interesante de todo esto, no? Aparte de todo lo que vimos. Pues lo interesante es que vimos que la resistencia hacia los inhibidores de integrasa, que eran de los más nuevos, era muy bajita. Casi no se ven, pero están de este lado. Y también lo más importante, que no había resistencia ni a dolutegravir ni a bictegravir. Dolutegravir era el fármaco que ya estaba empezando a recomendar la OMS para mudarse a los nuevos esquemas de tratamiento. También se encontró que de manera global, considerando todos los participantes del país, la resistencia había sido más alta en los hombres que en las mujeres, como también ya habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, pues resulta que con los resultados, nuestros resultados se mostraron a las autoridades tomadoras de decisiones, en particular sobre VIH, y se logró que a partir del 2019 se recomendara el uso de los esquemas de tratamiento basados en inhibidores de integrasa como esquemas de primera vez, dejando a los inhibidores análogos de nucleósidos como alternativos. ¿Ok? Entonces, pero un poco más allá. En México, el esquema preferente incluye bictegravir, que es todavía un fármaco inhibidor de integrasa mucho más nuevo que dolutegravir y que se sabe que funciona bastante bien. Funciona muy bien, tiene una alta barrera genética, es decir, se necesitan muchas mutaciones para que se genere resistencia a este fármaco. Tiene una alta potencia, es decir, hace que rápido disminuya la carga viral y se sabe que tiene pocos efectos adversos. Hay que seguirlo viendo por mucho tiempo para ver qué otros efectos adversos puede tener. Obviamente no es un fármaco que se utiliza solo. En VIH, como decíamos, es una combinación de varios fármacos los que se tienen que utilizar, pero en particular bictegravir, tenofovir y emtricitabina es el esquema que ahora se prefiere para iniciar tratamiento de primera vez a una persona que ha sido diagnosticada con VIH. Es un esquema de una sola tableta, una sola toma al día. Como decíamos, el tratamiento en VIH es de por vida. Cuando se empezó a dar tratamiento para VIH, por allá en el 86, que se utilizó la monoterapia, pues se vio que funcionaba por poco tiempo. La generación de resistencia era muy rápida. Después empezó a utilizar la combinación de dos fármacos, pero eran dos fármacos de la misma clase de antirretrovirales. Entonces tenían el mismo mecanismo de acción. Entonces veía que por un tiempo funcionaba, pero poco tiempo después empezaba a rebotar la carga viral. A partir de 1996, que empezaron a surgir los inhibidores de proteasa, fue cuando ya surgió esa combinación de fármacos de al menos dos mecanismos de acción diferentes. Entonces, ese
esa fecha marcó un antes y un después en cuanto a la infección por VIH. A partir de ahí ya se considera que es una enfermedad crónica tratable, cada vez mejor, por supuesto, pero en un principio, por allá en 96, 97, la combinación de fármacos era, digamos que eran tabletas individuales. Entonces, sabe que había personas que tomaban hasta 16 pastillas todos los días para tratar la infección por VIH. Entonces, ahora por eso se recomienda una sola tableta que contiene ya los 3 componentes, es una sola tableta al día. Y la idea es ir mejorándolo cada vez más. Entonces, digamos que esta ha sido como parte de nuestra contribución en cuanto a las guías de tratamiento. Pero bueno, la vigilancia de resistencia en México y en diversas partes del mundo continúa. Lo más reciente que tenemos es en la Ciudad de México. Este es un análisis que hice el año pasado. Entonces, esto es solamente centrado en muestras de la Clínica Condesa, con la que colaboramos bastante. Y solo quiero que noten acá estas barras color rosita, que están mostrando los datos de resistencia a efavirenz y nevirapina. Entonces, en resumen, la resistencia hacia efavirenz y nevirapina sigue creciendo, hay que seguirla vigilando. A pesar de que ya no estemos utilizando mucho esos fármacos, hay que continuarla vigilando. Estas son parte de las mismas gráficas, perdón. Vean cómo se ha estado incrementando. Esto es como la continuación del estudio anterior, en donde estábamos viendo a través del tiempo cómo iba incrementando la resistencia. Pues bueno, vemos que en la Ciudad de México al menos la resistencia sigue incrementando. Lo que también nos da mucho gusto es que, aunque casi no se ven, pero aquí en color amarillito se encuentran los inhibidores de integrasa. Entonces vean cómo estas curvas son planas, ¿no? Esperemos que así se mantengan. También vean la línea que es esta verdecita, es la de los análogos de nucleósidos. Entonces, estos son los fármacos que actualmente se están utilizando en combinación y parece que la resistencia todavía no es alta. Tenemos que seguirla vigilando para que el momento en el que empiece a surgir hay que tomar acciones en salud. Entonces, y bueno, en el CIENI hacemos muchas otras cosas aparte de vigilancia de resistencia. Trabajamos con redes de transmisión, seguimos apoyando a otros estados, a otros países con sus encuestas nacionales. Tenemos otras colaboraciones con otros países. Y les decía, bueno, esto es solo una parte de lo que hace la gente que trabajamos en el CIENI. En el CIENI, adicionalmente a este tipo de estudios de epidemiología molecular, pues se hacen muchos estudios de ciencia básica, de ensayos clínicos y todo esto. Entonces, para estos estudios en particular, verán que tenemos un montón de gente, o sea, no son estudios sencillos, se requiere un montón de gente colaborando en diferentes puntos de los proyectos. Personas del CIENI, de la Clínica Condesa, de la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud. Y bueno, esta listota, por ejemplo, es la de todos los jefes de los centros de VIH en cada estado. Entonces, pues muchísimas gracias.